Bueno, entonces vamos a crear un nuevo proyecto aquí. Entonces van a haber muchas opciones. En realidad CST pues tiene muchas opciones de trabajo. Se puede trabajar, por ejemplo, hacer simulación en estática y baja frecuencia. Se puede hacer lo que vamos a hacer nosotros, que es microondas, radiofrecuencia y ópticas incluso. Se puede hacer también pues ya análisis de compatibilidad electromagnética, dinámica de partículas. Se puede hacer aquí ya análisis de, llamémoslo, circuito, pero teniendo en cuenta todos los efectos propios de microondas. Entonces vamos a usar este template, llamémoslo, y usaríamos antenas acá. Aquí hay varios tipos propuestos. Yo personalmente prefiero arrancar con el waveguide porque es una antena 3D, entonces no nos impone alguna restricción allí. Respecto al dominio de simulación, hay que decir que el que mejor funciona de todos los que hemos probado con CST es el dominio del tiempo, y es el más complejo y el más rápido también, entonces nos ayuda bastante. Aquí tenemos una selección de las unidades de trabajo, milímetros, gigahertz, etcétera. Uno las puede cambiar, pero antes que pues tenga en cuenta eso luego para cuando esté diseñando la estructura. Bueno, vamos a hacer una antena que trabaje a la banda pues 245 GHz. Entonces hagamos una simulación entre 2 GHz y 3 GHz. Y vamos a agregar un monitor de campo lejano a 2.45, que sea nuestra frecuencia de diseño. Dice que yo ya no escribo aquí, como las unidades son gigahertz, pues uno empieza a escribir solo los números sin indicarle qué es. Ya todo de allí en adelante está pues definido implícitamente. Y bueno, esto sería todo. Entonces aquí tenemos el ambiente de trabajo. Tienen pues varios paneles allí. El primero es el panel de la estructura, el más grande, que es donde se ve lo que ustedes están diseñando, la antena. Tenemos aquí un panel que pues se llama de navegación. Tiene pues entre otras cosas los objetos que van a ir definiendo a medida que dibujan partes de la antena. Se crean allí como objetos, se crea una jerarquía de objetos interesante. Se crean también materiales, si uno define, por ejemplo, si una pieza de material es un conductor perfecto o si es un material cobre con pérdidas, si tenemos un dieléctrico de tipo A, tipo B, todo eso queda definido aquí. Y pues hay otros puntos, por ejemplo, los monitores de campo que uno define también aparecen aquí. Por ejemplo, este lo definimos y es que queremos calcular el campo lejano a esa frecuencia. Todo esto se puede hacer también sobre la marcha, ¿no? Simplemente el wizard allí al inicio pues le pregunta a uno, pero sobre la marcha uno puede cambiar todo. Por ejemplo, aquí las unidades las podría cambiar, ¿sí? Podría definir más monitores de campo, es decir, se pueden hacer muchas cosas. Aquí vamos a tener también los resultados después de que se haga la simulación. Aparecen aquí como carpetas. Entonces vamos a ver a continuación cómo se hace. Bueno, respecto a la antena, como les digo, vamos a ver el análisis ya en detalle en una clase posterior, pero por ahora pues les voy a comentar que vamos a dibujar una de las antenas más sencillas, que es un dipolo, y un dipolo, como su nombre lo indica, está compuesto por un par de, llamémoslos, brazos, ¿sí? Y entre esos dos brazos pues nosotros establecemos una diferencia de potencial. Entonces esta es la antena más sencilla posible, antena dipolo, ¿sí? Vamos a encontrar luego las condiciones de resonancia. La condición de resonancia básicamente es que la longitud de la antena sea aproximadamente lambda 0 medios. Es decir, nosotros tendríamos una varilla, un hilo puede ser de lambda medios, tenemos que aplicar una diferencia potencial en la mitad y esto ya es una antena y vamos a ver luego pues cómo. Entonces, esta es la antena que vamos a diseñar, así que los parámetros son por un lado la longitud, por otro lado el espesor, a veces le llama 2A el diámetro, suponiendo que esto pues es un hilo de sección circular, vamos a suponer que es un hilo de sección circular. Entonces vamos a iniciar dibujando esa antena allí. Pues para poder aplicar el generador pues debemos dibujar los dos polos separados por una cierta distancia, entonces este parámetro también se vuelve de interés allí, entonces vamos a llamarlo G, y pues normalmente debería ser pequeño, es decir, de estar por debajo de, digamos, si esto es L, entonces digamos que es L sobre 20 o menos, ¿sí? Vamos a definirlo así. Bien, entonces
Es muy bueno desde el comienzo adquirir el hábito de parametrizar el diseño, es decir, no comenzar a dibujar cosas con números, sino definir cuáles son todos esos valores aquí en una tabla de parámetros. Y este es el otro panel que estamos viendo aquí abajo, es la lista de parámetros. Así que vamos a definir, por ejemplo, un parámetro L, que es la longitud total del dipolo, que es la longitud de onda dividida entre 2. Entonces, ustedes recuerdan allí cuánto es el valor. Alguno que me lo diga, por favor. A 245 GHz, ¿cuánto es la longitud de onda? Bueno, mientras tanto vamos definiendo aquí. Entonces, alguna descripción. La longitud del dipolo. El radio del alambre que vamos a usar para construir el dipolo. Este es básicamente el espacio entre los dos brazos, que es donde vamos a aplicar nuestra señal. Esto sería, entonces, ¿cuánto nos da la longitud de onda? 12.2 centímetros, ¿no? Y nosotros queremos que la longitud sea lambda medios. Esto nos da 6.1. Y recordando que esto está en milímetros, pues escribimos 61, ¿no? Está en milímetros, las dimensiones son milímetros. Bien. Entonces aquí vemos todos estos valores. Ahora el radio del alambre, pues vamos a tomar algo no muy angosto, pues un alambre típico, no sé, un radio de 1 milímetro, que ya es un alambre de un calibre pues un poco grande. Entonces digamos 1 milímetro, ¿sí? Y el gap, como dijimos, lo vamos a hacer de L sobre 20. Que serían 3 milímetros. Realmente 3 milímetros, bueno, no es un gran problema, pero es un poco grande, pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, una vez hemos definido estos parámetros, lo que vamos a hacer es crear objetos geométricos que se refieren a esos parámetros, de manera que si nosotros queremos aumentar la dimensión del dipolo y demás, simplemente cambiamos los números y se actualiza todo, ¿no? Y esa es una buena ventaja. Entonces aquí está en la ficha modelamiento, modelo. Aquí tenemos varios objetos posibles. El que vamos a usar es el cilindro de sección circular. Entonces uno podría aquí con el mouse localizarlo, pero como tenemos toda la geometría ya concebida y los valores pensados, entonces oprimimos Escape de manera que nos salga la ficha de ingreso ahí directo de los valores. Entonces uno le da un nombre, le da un radio externo e interno al cilindro. Eso es por si uno quiere hacer un cilindro hueco, que podría ser de hecho, es decir, algunas antenas están hechas de cilindros huecos y no de alambres macizos como esta. Entonces nosotros aquí le ponemos A, el radio externo, el radio interno es 0, diciendo que el cilindro es macizo, y vamos ahora a ubicar el centro. Entonces vamos a ubicar el cilindro a lo largo de Z y vamos a hacer que el gap esté centrado en el origen, ¿sí? De manera que respecto al origen, si nos levantamos gap medios, ahí empieza el cilindro de arriba. Y si nos movemos del origen menos gap medios, hacia abajo tenemos el otro elemento. Entonces vamos a dibujar la parte de arriba. Entonces el centro en X y en Y pues es 0 porque está centrado en el origen. Y Z mínimo va desde gap medios y termina en L medios, ¿no es cierto? Porque es la longitud del dipolo total dividido entre 2. Uno le define aquí también el material. Vamos a empezar con PEC, pero ustedes ven aquí que uno tiene la posibilidad de cargar de la librería materiales, entre los cuales está el cobre, por ejemplo, y el aluminio. Entonces vamos a arrancar con PEC. Antes de dibujarlo, bueno, aquí la orientación no la definimos porque ya nos viene dada como nos sirve, y ya sabemos que el cilindro está a lo largo de Z, ¿no? Entonces, el cilindro está a lo largo de Z, ese es el eje, y está desde G medios hasta L medios, de manera que tenemos la mitad superior. ¿Listo? Aquí le hacemos el preview
y nos dice que pues este es nuestro cilindro. ¿Listo? Entonces sería nuestro primer cilindro y le decimos OK, y uno puede entonces ver cómo está allí. Esto sería con la rueda central del mouse allí. Bien, uno puede dibujar el segundo o simplemente transformar este, ¿sí? Entonces fíjese que como ya lo creamos nos aparece aquí, componente 1, sólido 1. Entonces lo que podemos hacer ahora es tomar ese y reflejarlo respecto al plano XY, de manera que podemos hacer aquí transformar reflexión, pero en realidad no es una transformación, sino que queremos copiarlo, ¿no? Entonces que nos deje el original y cree la versión transformada para que aparezcan los dos. Entonces le decimos un espejo. La normal al plano pues es básicamente Z nuevamente, porque el plano es el XY, vamos a hacer el reflejo respecto a XY, entonces la normal es Z, y el plano pues tiene su origen ahí nuevamente en 0, ¿sí? Porque ese es el plano de reflexión. Él mantiene el material y demás. Aquí le decimos nuevamente preview y vemos que nos aparece abajo el otro brazo que queremos ver. Que aquí el mouse se ayuda mucho. Bueno, nos aparece aquí. Entonces aparece ya como lo esperamos. Y entonces aquí pues ya cuando uno elige el componente aparecen los dos. Entonces ya tenemos nuestra, pues la antena básicamente. Lo que sigue ahora es aplicar la excitación. Entonces hay varios modos de excitación, vamos a ver varios, pero vamos a usar aquí el más sencillo, que es el que simula aquí el generador y se llama un puerto discreto, ¿sí? Que simplemente simula que hay un campo eléctrico establecido entre los dos conductores y eso pues nos da lugar a una diferencia de potencial. Uno tiene que definir básicamente de dónde, entre qué puntos está conectado este generador, ¿sí? Entonces nosotros básicamente le ponemos aquí la impedancia, vamos a poner 50 ohms, solo porque queremos calcular el comportamiento de la antena respecto a esos 50 ohms, ¿sí? Vamos a dejar así. El radio, pues uno puede variar aquí, pero pues no hay una diferencia importante, podemos dejarle el mismo radio de nuestra antena, ¿sí? Y ahora las coordenadas serían entonces, para el electrodo inferior sería en X0, Y0 y en Z sería menos G medios, ¿no es cierto? Entonces 0, 0 y aquí menos G medios. Luego la coordenada del segundo electrodo, es decir, arriba será 0, 0, G medios. ¿Listo? Y le podemos decir nuevamente preview aquí para que nos indique y entonces nos damos cuenta de que está realmente donde debe estar. Es decir, nos aparece ahí la línea entre los dos electrodos. Bien. Aquí pues vamos a estipular puerto de tipo parámetro S, porque pues vamos a medir el parámetro S allí. Bueno, eso es todo en cuanto se refiere al dibujo de la estructura. Sin embargo, ustedes van a ver que la simulación full wave esta, que es la que analiza las ecuaciones, resuelve las ecuaciones de Maxwell, pues va a tomar tiempo, ¿no? Entonces cada vez que uno pueda aprovechar alguna característica de la antena, del diseño, pues vale la pena hacerlo. Entonces vamos a indicar algunas propiedades interesantes aquí de esta antena. La primera de ellas es que cuando la antena está excitada de esa manera, uno tiene que, por ejemplo, la corriente que va a este lado es igual a esta corriente, ¿sí? Es decir que nosotros vamos a tener un eje de simetría aquí, vamos a tener un eje de simetría aquí, y es un eje de simetría alrededor del cual las corrientes longitudinales son iguales, ¿sí? Ahora bien, aquí también sucede lo siguiente, existe simetría aquí, y es que la corriente en este punto es igual a la corriente en el punto simétrico
y ese segundo eje de simetría sería este. ¿Listo? Y como nuestra estructura tiene simetría rotacional, entonces en realidad hay un tercer eje de simetría que es el que pues no estamos viendo allí, que es el plano. ¿Sí? Si ustedes ven la característica distintiva allí es la siguiente. Entonces, para este eje de simetría, las corrientes normales son iguales. Las corrientes normales son iguales. ¿Ustedes recuerdan la teoría de imágenes de su curso de campos o no? Entonces recordemos qué sucede si ustedes tienen un plano metálico aquí y ustedes tienen una corriente horizontal aquí. ¿Cómo es la imagen? La imagen es invertida, ¿no es cierto? Entonces a este tipo de simetría, la simetría en la que las corrientes paralelas al plano se invierten, a esa la llamamos simetría PEC. Es un plano eléctrico, lo llamamos así. Sin embargo, existe otro tipo de simetría. Existe el tipo de simetría en el que pues sucede la situación contraria. De hecho, bueno, antes de pasar a la siguiente, ustedes saben también que si el plano es PEC, la corriente vertical tiene una imagen que sí mantiene la dirección, ¿no? Estos son los dos casos de imágenes cuando estamos cerca de un plano metálico infinito, ¿sí? Pero existe también el dual de este caso, ¿sí? Y el dual es, tenemos una corriente y esta sigue siendo en la misma dirección para la longitudinal y las transversales sí invierten dirección. Uno demuestra, lo vamos a ver de alguna manera cuando hablemos del teorema de equivalencia, que este sería el comportamiento de un plano magnético conductor, o un conductor Perfect Magnetic Conductor, que se llama así por eso es PMC. Entonces a este tipo de simetría se le llama simetría magnética, ¿sí? Entonces este sería nuestros casos allí. Entonces si ustedes ven por ejemplo entonces ¿qué tipo de simetría presentaría este plano? Es decir, es un plano tal que las corrientes longitudinales se reflejan iguales. Esto sería el de la derecha, ¿no es cierto? Luego este es un plano PMC. Y por extensión, este que ustedes están viendo es PMC y como la estructura de simetría rotacional también este es un plano PMC. ¿Sí? Porque al final si estoy viendo la antena así, cuando yo corto así, también hay simetría arriba abajo. O si corto así, hay simetría adelante atrás, ¿no? Entonces esos dos tienen esa simetría. Mientras que el de la mitad aquí, donde las corrientes verticales o las normales mantienen su dirección, es un plano tipo PEC. Entonces esta es una simetría PEC. Entonces vamos a utilizar esas simetrías con la intención de dividir por 8 el dominio de simulación, ¿sí? Si usted inicialmente arranca, simula todo el dipolo y de hecho por como está pensado este software, él simula también el espacio, es decir, él calcula los campos en el espacio. Entonces, imponiendo estas simetrías, básicamente estamos simulando un octante nomás, ¿sí? Los otros ya se sabe que tienen estas propiedades de simetría. Entonces vamos a hacerlo acá. Aquí nos queda entonces en simulación, tenemos las condiciones de frontera. Las boundary conditions, las dejamos como están. Es un problema de radiación de antenas, luego queremos fronteras abiertas, es decir, que los campos puedan viajar y pues generar ondas viajeras, ondas radiantes, perdón, que se pueden recibir a gran distancia, ¿no? Entonces esta parte no se deja allí, no se mueve, perdón, pero sí vamos a cambiar los planos de simetría. Entonces, de acuerdo con lo que hablamos ahora, los planos que incluyen el eje del dipolo son planos en los que la corriente es simétrica, la tangencial. Entonces, el plano XZ es magnético y el plano YZ también es magnético. Mientras que el plano horizontal, que tiene simetría par, digamos, para las corrientes normales, debe ser un plano eléctrico, ¿no? Y nosotros más o menos lo sabemos porque sabemos que el brazo de arriba va a estar un voltaje positivo, el de abajo un voltaje negativo, entonces va a haber simetría, digamos, impar para el potencial. Entonces esto es eléctrico. ¿Listo? Entonces esto nos ayuda a reducir el tiempo de cálculo y pues uno debería imponer esas condiciones cada vez que pueda hacerlo. Bien.
Listo, entonces lo que sigue ahora es correr la simulación. Esta es una simulación en el dominio del tiempo. Funciona de la siguiente manera. Él genera una señal que está limitada a la banda que nosotros le especificamos entre 2 GHz y 3 GHz. Típicamente es un pulso senoidal modulado por una gaussiana, que es se puede acomodar para que esté justo en esa banda. Él simula el comportamiento del campo hasta que se haya atenuado a cero nuevamente y de ahí pues extrae los resultados, análisis de Fourier y demás, y así nos muestra la respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces aquí lo que nos está diciendo esto es hasta qué nivel va a esperar él que se atenúen las señales para considerar que ya terminó la simulación. Entonces pues aquí le subo un poquito más a 50 decibeles por debajo y pues eso sería todo. Si no hay errores, pues él empieza a correr. Esta simulación es relativamente sencilla, pero pues ya simulaciones como la del proyecto puede tardar algunos minutos, ¿no? Bien, entonces ya acabó. Entonces dentro de los resultados como les decía, aquí están los resultados también. Podemos ver, por ejemplo, quisiera que viéramos primero la señal. Aquí tenemos la señal inyectada. Esta es la señal que les mencionaba, ¿no? Entonces saben que si tienen un tono, pues un tono tiene un espectro que es un impulso, pero como queremos que cubra una banda relativamente amplia, entonces multiplicamos por un pulso gaussiano. Eso es una convolución en el dominio de la frecuencia. Entonces tenemos un espectro gaussiano, es el que estamos utilizando para excitar la estructura, y es esta. ¿Listo? Esta es la señal inyectada. El generador inyectó esta señal en la antena. Aquí vemos voltaje y corriente. Bien, ahora vamos a ver aquí el parámetro S, y como esta es una estructura en un puerto, es S11 y es el coeficiente de reflexión. Entonces vamos a ver que también nuestra antena entrega o recibe potencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que el mejor comportamiento en realidad lo tenemos no a 2.45, sino a 2.15, ¿sí? O 2.12. ¿sí? Entonces, una de las cosas que vamos a ver, que en realidad el dipolo tiene que ser ligeramente menor a lambda medios para lograr la frecuencia de resonancia. Hay efectos adicionales como por ejemplo la dimensión del gap que tenemos allí. Eso también tiene un impacto sobre la frecuencia de resonancia. Entonces, realmente, pues esto es una herramienta que nos permite modelar bien aquellos efectos que son difíciles de tener en cuenta en un análisis en papel, ¿no? Entonces uno corrige, sintoniza los diseños aquí a partir de estos resultados. Por ejemplo, a nuestra frecuencia de diseño, que era 245, en realidad el coeficiente de reflexión es relativamente alto, es menos 6 decibeles. ¿sí? Eso significa que una cuarta parte de la potencia se nos refleja, ¿no? No es terrible, pero tampoco es muy bueno. Nosotros quisiéramos que este mínimo estuviera aquí, ¿no? Entonces haríamos una primera prueba y es reducir ligeramente la dimensión del dipolo. Entonces ya no le haríamos lambda medios, sino 0.48 lambda, por ejemplo. No sé si podemos hacer esa cuenta allí, por favor, gracias. Es como 50 y qué? 55, 58. Ok. De pronto parece un poco. Tratemos de hacer un cálculo proporcional, y es decir, si con la longitud actual resuena a 2.12, entonces tratemos de calcular por proporción cuál es la longitud que lo hace resonar. La proporción no va a ser exacta porque el efecto del gap no es, digamos, lineal como uno esperaría allí. Entonces, veamos. Entonces dijimos, nuestra longitud ahora era 61 milímetros. Queremos hallar la longitud para que resuene a 2.45 en vez de 2.12, como lo está haciendo. Entonces haríamos simplemente la proporcionalidad. Entonces 2.12 dio entre 2.45. ¿sí? Para transportar esa resonancia allá. ¿52.7? Gracias. Entonces pongámosle allí 53.
Tú le preguntas a uno si quiere borrar los resultados, bueno. Entonces hay una cosa y es, luego de modificar un parámetro, él le avisa a uno que hay que hacer la actualización del diseño paramétrico, porque como lo único que hice fue cambiar aquí, ahora él debe reflejar este cambio sobre el dibujo de la estructura. Entonces uno oprime F7, la redibuja y ahora sí estamos listos para simular nuevamente. Entonces es claro, ¿no? Queríamos llevar la resonancia a una frecuencia mayor, tenemos que reducir la longitud del dipolo, ¿no? Eso fue lo que hicimos allí. Bien. Veamos. Entonces esta es la segunda simulación. La segunda simulación, lo bueno es que una de las buenas características es que CST va guardando los resultados. Él le dice que si quiere borrar, pero igual los mantiene allí, a menos que no haga algún cambio muy drástico. Entonces aquí vemos cómo pues ha mejorado el diseño luego de esa pequeña modificación allí, ¿no? Y entonces el campo, el patrón de radiación que tenemos, que queremos calcular aquí ahora sí va a ser en condición de resonancia, ¿no? Entonces lo veríamos en la hoja de campos lejanos, aquí en la carpeta de campos lejanos, veríamos esta, y tenemos entonces el campo lejano, que se puede ver aquí está en 3D y está calibrado en dBis, que dBis son dBs respecto a la fuente isotrópica, entonces es simplemente el dB normal. Les recordaba que pues existe también la unidad dBd, que es respecto al del dipolo, que ustedes van a ver ya qué valor tiene, pero pues ese está bastante bien. Ahora esta gráfica es un poco difícil de ver porque pues la escala no es lineal, está en decibeles tanto en color como en magnitud, ¿sí? Entonces a veces ayuda más ver esto en escala lineal. Entonces, escala lineal primero. Y segundo, aquí uno puede elegir entre cuál es la cantidad en campo lejano que quiere ver. Una es directividad, tenemos ganancia, y la que más interesa, por ejemplo, para el proyecto, que es la ganancia realizada, sería esta. Entonces decimos OK y ahora sí vemos patrón en escala lineal, lo que quiere decir más o menos que aquí lo que es el doble, es decir, si es el doble, pues significa doble amplitud, ¿no? Lo que no pasaba en el anterior caso. Entonces este sería así el proceso para diseñar y simular y comprobar esa antena allí, que es un dipolo sencillo. Bueno, preguntas. Lo que pasa es que en este diagrama polar, por ejemplo, aquí pues estamos viendo el patrón de radiación y estamos viendo ganancia realizada, ¿no? Entonces aquí la distancia al origen es proporcional a esa ganancia realizada en esa dirección. En el anterior caso teníamos la misma cantidad pero estaba en decibeles. Es decir que hay necesidad de fijar qué valor de decibeles va a estar justo en el origen, ¿no? Aquí en este caso lo que nos dice es que 38 decibeles está en el origen. Entonces no tiene mucho sentido porque si usted dice de aquí a allá tengo un cierto número de decibeles, pero de aquí a allá tengo el doble de decibeles, no es fácil de interpretarlo, ¿no? Mientras que en escala lineal sí lo es. Entonces normalmente es más fácil verlo en escala lineal, aunque se usa mucho ¿no? Lo que pasa es que sin color no es muy útil. Uno puede ver también diagramas polares, por ejemplo. ¿Sí? Este es el diagrama polar. En el diagrama polar tal vez sí es más útil verlo en decibeles, porque pues uno puede ver las retículas allí. Ah, no, este sí está. Aquí está, ¿no? Sí. Creería que sí. Veamos a ver aquí. Esto está en Ah, no, ok. No. Entonces aquí sí podríamos verlo, pero me causa curiosidad este resultado. Porque es que aquí nos está mostrando el resultado en decibeles.
es decir, es 2.09, que es la ganancia realizada que estamos obteniendo aquí. Pero no, esta forma de subir que estamos viéndolo en escala logarítmica, esto está en escala logarítmica. ¿Sí? Que no, aquí es como... Ok, si no está... Si es que aquí, fíjense que aquí es logarítmico, pero como que tiene dos posibilidades para seleccionar, ¿no? Si uno le pone aquí, aparece el otro. Pero entonces, pues depende mucho de lo que uno quiera ver allí, ¿no? De todos modos, aquí es posible que sea más interesante aún el gráfico cartesiano y no el polar, ¿no? Pero bueno, eso ya depende. Ahora otra cosa que quería que viéramos antes de irnos, si no hay más preguntas, es por ejemplo, cómo se podría evaluar el comportamiento de un arreglo de estos elementos, ¿sí? El análisis que vamos a ver aquí es aproximado, es decir, vamos a aplicar el principio de multiplicación de patrón, y es que el patrón de la antena total es la multiplicación de este patrón que acabamos de hallar, el factor de antena, por el factor de arreglo. Entonces vamos a diseñarnos un arreglo, por ejemplo, que sea broadside. Entonces vamos a poner 4 elementos, vamos a separar los lambda medios, y vamos a alimentarlos con fase igual y vamos a ver el resultado, ¿no? Entonces está por aquí, post-processing, pasa que es posible que lo hayan cambiado, a ver. No, aquí no era, entonces era en far field array. Entonces uno le define aquí la geometría del arreglo. Por ejemplo, vamos a usar, de hecho vamos a hacer un arreglo 2D para ver cómo el arreglo 2D es capaz de estrechar el haz en dos planos, ¿no? No como el 1D que solo tiene pues un haz delgado en un plano y en el otro pues tenemos básicamente una figura de revolución. Entonces si este es el eje, entonces vamos a poner los arreglos en el plano Z y X, por ejemplo, podría ser, ¿sí? Entonces en X digamos 2 elementos, en Z 2 elementos, y pues no vamos a hacer en Y barrido, ¿sí? El espaciado, pues vamos a usar lambda medios, entonces nos daría, básicamente pongamos L como parámetro, que es la longitud del dipolo más o menos, pues un poquito menos, pero no hay problema, aquí no interesa, y aquí L. Y el desfase vamos a hacerlo como 0, ¿sí? Entonces eso nos debería dar 2 elementos. Vamos a ver. Listo, entonces tenemos menos 26,5 milímetros, entonces la distancia entre ellos más o menos 52, está bien. La amplitud es 1 y fase 0, es decir, tenemos 4 elementos dispuestos en un cuadrado, digamos, en los vértices de un cuadrado, y ese va a ser nuestro arreglo rectangular. ¿Listo? Entonces él calcula allí